Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Me escuchan ahí? Bueno, avísenme si se escucha bien. No me anda el audio, me desconecto y entro de nuevo. Capaz que es a todos. Se escucha bien, perfecto. Bueno, gracias. Bueno chicos, vamos a esperar un minuto más porque veo poca gente, ¿no? ¿Están con otras materias rindiendo o todavía no arrancaron? Sí, ya empezaron a rendir, ¿no? Deben estar estudiando. Bueno, hoy nos habían quedado varios temas porque teníamos que terminar, vamos a hablar en presente. Tenemos que terminar de ver los atributos de la personalidad, que nos había quedado domicilio y algo habíamos visto de estado, pero lo vamos a terminar de ver. Y vamos a ver la bolilla de derechos personalísimos, pero solamente nos toca ver a partir de las 10, o sea, del punto 10, o sea, derecho a la intimidad, a la imagen, al honor, a la identidad personal y el derecho de réplica. ¿Me confirman si vieron los otros derechos personalísimos con los otros profesores? Tienen que haber visto todo el resto de los derechos personalísimos y nos quedan esos para ver ahora. Bueno. Bueno, cualquier cosa me van frenando y si quieren arrancamos porque si no se va a hacer muy tarde para ver todos estos temas que les acabo de decir. Voy a compartir pantallas y empezamos a ver domicilio y después ya pasamos a ver los derechos personalísimos. Esperen que esto ya, a ver, ¿cómo era? Bien. Vamos a ver entonces la parte de domicilio. Cualquier cosa me frenan si es que tienen alguna pregunta, duda. Algo que cuando vimos los atributos de la persona y empezamos a ver cada uno de los atributos que los mencionamos por arriba, mencionamos algo del domicilio como el lugar donde la ley considera que se encuentra el centro de la sede jurídica de la persona. Fíjense que esto es importante que lo distingamos como domicilio general. Algo vimos igual la clase pasada, ¿no? Avanzamos algo con domicilio me parece que algo habíamos avanzado, pero lo que quiero que acá tengan muy en cuenta es el concepto de domicilio como domicilio atributo de la persona, porque vamos a ver que la persona puede mantener más de un domicilio y esto iría en contra con el carácter que nosotros vimos de los atributos, que era el tema de la unicidad, de la unidad, pero dijimos que esto no lo afecta porque el domicilio como atributo de la persona siempre es único, y eso es lo que hace al domicilio general. Ahora, puede haber ciertos domicilios especiales constituidos de forma paralela con el domicilio general, pero siempre esta sede o este centro jurídico de la persona va a ser el domicilio general. Más allá de que para específicamente ciertos actos se lo notifique en otro domicilio. Y recuerden la importancia con la que destacamos que esto del domicilio, del lugar donde se encuentra la persona, el poder ubicar a la persona, tiene más allá de ese derecho como atributo de la persona, de esta característica que lo individualiza, el hecho de poder elegir dónde ubicarse, también tiene un fin social y es el de ubicar a esa persona, ¿sí? Ustedes piensen las notificaciones de demanda. Si yo salgo con el auto, una persona me choca y tengo que demandarla para poder recuperar
ese gasto que a mí me genera el reparar el automóvil, tengo que poder ubicar a esa persona para poder notificarla que le estoy haciendo un reclamo, porque si no sería muy fácil evadir todo tipo de obligaciones o de, digamos, cumple con este rol dentro de lo que es la seguridad jurídica, el fin social, ¿sí? Por eso también no solo lo vemos desde el derecho a poder elegir el lugar donde encontrarse, y acá rige plenamente el principio de reserva y el artículo 19, nadie me va en principio a imponer un domicilio, ¿sí? La elección corre por cuenta de quien se forma como persona y quien se va delineando como persona humana, entonces el domicilio lo elige la persona. Ahora, hay ciertos casos que ahora vamos a ver en que el domicilio es establecido por la ley, pero tiene también un fundamento de por qué lo establece. Por eso acá fíjense que dice la noción de domicilio es una imposición de una buena organización social. Quienes se relacionan o deben relacionarse con la persona no pueden depender de poder ubicarla o no ubicarla. Tiene que haber un criterio objetivo para poder localizar a esa persona. Eso en cuanto al concepto. Igual algo ya habíamos dicho. Fíjense que este atributo de la persona está particularmente defendido y consagrado por la Constitución Argentina en el artículo 18, y obviamente cuando habla de la inviolabilidad del domicilio y por todas las convenciones internacionales que también tienen rango constitucional. Por eso también hay que remarcar la importancia a nivel supralegal de este domicilio. Y acá quiero que recuerden y estudien todo lo que vimos y leímos acerca de la constitucionalización del derecho privado y cómo todo esto cobra una importancia preponderante, ¿no? Y el concepto de domicilio, que empezamos por el concepto, digamos, más importante en lo que hace al derecho, también se estudia junto con dos conceptos diferenciados que son los de la residencia y habitación, ¿sí? Cuando hablamos de domicilio, fíjense que ahora vamos a definir cada uno de estos conceptos y ustedes me van a decir dónde ubican al domicilio. La residencia es el lugar donde una persona tiene una cierta permanencia, con un grado de estabilidad, pero sin propósito de estar habitando en ese lugar, sino que se queda por un tiempo prolongado, pero sin este propósito de permanencia indefinida. La habitación, por el contrario, es mucho más tenue, es decir, es una mera localización en el lugar por un tiempo determinado, pero puede llegar a asumir en ciertas características la calidad de domicilio. Fíjense que domicilio, más allá de tener esa residencia, porque también cuando hablamos recién del concepto de domicilio, este centro de cómputo de los intereses, de localización del grado de interés del sujeto y de centro de vida y laboral y demás, tiene que estar esta nota de permanencia que se caracteriza en la residencia. O sea, es una residencia, pero por el contrario, es una residencia con un mayor grado de estabilidad porque la idea de permanencia es indefinida, ¿sí? Sí, pero si nosotros ponemos en graduación el lugar donde se localiza el sujeto, siempre va a estar con mayor grado de permanencia el domicilio, después va a estar la residencia y la habitación, que es muy eventual y que puede, digamos, en ciertos casos localizarse como domicilio, pero vamos a ver en qué casos excepcionales. Es decir, el grado de permanencia mayor va a ser el del domicilio, en el lugar. Y además, el domicilio, además esa permanencia, perdón, volvemos atrás porque me olvidé decirles algo. Además de esa permanencia en el lugar por cierto tiempo prolongado, tiene ese ánimo, esa mentalidad del sujeto de quedarse así y de hacer de allí su lugar de centro de actividades, ¿sí? Es decir, se une esta permanencia prolongada con esa conciencia que tiene el sujeto de la persona humana de quedarse allí y constituir en ese lugar su domicilio personal, ¿sí? Acá rige el principio de necesidad y esto se relaciona con lo que hablábamos en un primer momento, y es que toda persona tiene que tener un domicilio. Ese domicilio obviamente va a ser el reflejado en principio en el documento de identidad, ¿no? Pero toda persona tiene que tener un domicilio, pero no así por tratarse de un atributo de la persona, que la individualice y demás, sino porque
está fundado en cuestiones de interés general, de poder localizar, de ubicar a esa persona para que cumpla con sus relaciones jurídicas, ¿sí? Es una necesidad, es una imposición legal en cierto modo. Más allá de que después tenemos, por otro lado, toda la versión de protección de inviolabilidad del domicilio y el derecho a tener un domicilio, pero por otro lado se rige este principio de necesidad. Y acá quiero que dividan en dos, si tienen una, a los fines del estudio, para no confundirse, entre lo que es el domicilio general u ordinario y los domicilios especiales, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos del domicilio como atributo de la persona, siempre ubicamos al domicilio general u ordinario, que es el centro de vida del sujeto, ¿sí? Es donde la ley localiza a la persona para la generalidad de las relaciones jurídicas. Sin embargo, el especial solo va a cumplir el fin para el cual fue creado, para el cual fue constituido. El general es para toda la generalidad de las, valga la redundancia, para toda la generalidad de las relaciones y situaciones jurídicas. Para todos los aspectos del ámbito de la vida del sujeto va a ser el domicilio general u ordinario. Más allá de esta clasificación de entre domicilio general y domicilio especial, que después vamos a ver qué casos son los domicilios especiales, también dentro del domicilio general hay una subclasificación, ¿sí? En lo que se refiere al domicilio real y al domicilio legal. Esta subclasificación se da porque, para ciertas funciones, el propio código establece un domicilio que va a ser este domicilio general u ordinario, y eso es lo que se llama domicilio legal. Bueno, empecemos por el real. El domicilio real es el que está establecido por el Código Civil y Comercial como el lugar de residencia habitual del sujeto. Acá se da lo que decíamos recién, hay una permanencia prolongada del sujeto, pero a su vez de esta permanencia prolongada está este interés del sujeto de constituir en ese lugar el centro de su vida. Este domicilio general van a ver que está regulado en el artículo 73, que dice que la persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual. Acá lo que tengan en cuenta para caracterizar lo que es el domicilio real es que hay una voluntariedad. La propia persona es la que elige sin ningún tipo de condicionamiento ese domicilio real. Lo elige y lo fija en un determinado lugar. Esto no implica que ese domicilio real sea establecido toda su vida, ¿sí? Nosotros decimos como atributo de la persona el domicilio es vitalicio porque siempre va a tener un domicilio, pero esto no implica que no pueda modificarse con el transcurso de los años. De hecho, una persona suele mudarse, ¿sí? Esto lo único que implica el domicilio real es que hay una voluntad, un interés y una decisión en el sujeto de constituir en ese lugar el centro de su vida, ¿sí? Más allá de la posible mutación posterior. No hay ninguna imposición legal en ese sentido. Ahora, fíjense que por el contrario, existen ciertos supuestos que no me permiten a mí determinar un domicilio real porque ya tengo un domicilio legal impuesto por ley. Ese domicilio legal impuesto por ley también es un domicilio general u ordinario y excluye al domicilio real en ciertos supuestos en que la ley presume, sin admitir ningún tipo de prueba en contrario, que el sujeto se encuentra en ese lugar. Fíjense para que ustedes evalúen lo que es las características del domicilio legal, es importante que veamos ahora los supuestos, pero tengan en cuenta que es un domicilio impuesto por ley, ¿sí? Y acá sí, no rige la voluntariedad porque va a ser la propia ley la que establezca el lugar donde va a tener la sede esa persona y donde la voy a poder localizar. Acá, bueno, repasamos un poco lo del domicilio real, después pasamos al domicilio legal. Fíjense que acá se habla de la concurrencia de dos elementos. Por un lado, el elemento objetivo, que es el permanecer establemente en un lugar de la residencia, y otro subjetivo, que es lo que yo les hablaba del ánimo, de la intención de constituir en ese lugar el domicilio y de permanecer en ese lugar con estabilidad, ¿sí?
Bueno, acá es el lugar de residencia efectiva y estable de una persona. Acá se habla, fíjense, del centro de su propia existencia. Y siempre esta terminología como el centro de intereses de la persona es importante porque de esta manera nosotros podemos ubicar a la totalidad de las relaciones y situaciones jurídicas en ese lugar. Por eso siempre va a ser, si nosotros dudamos acerca digamos, si no hay ningún tipo de domicilio especial, siempre va a regir el real. Bueno, acá lo pasamos porque esto ya lo explicamos, pero fíjense que el artículo 77 habla del ánimo de permanecer en el domicilio, porque ahí en el artículo 77 ustedes van a ver que se refiere a la posibilidad del cambio del domicilio. Siempre para que nosotros tengamos, porque existió un cambio en el domicilio real, necesariamente tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio de interés de localizar ese centro de vida del sujeto, porque si la persona, digamos, no se muda, pero empieza a ubicar ciertos muebles en otro domicilio, pero no quiere mudarse en realidad, lo quiere tener para esporádicamente habitar en ese lugar, eso no implica un cambio de domicilio. El cambio de domicilio real necesariamente implica un cambio en el interés, en el ánimo del sujeto de habitar en ese lugar. De residir, porque recuerden que residir es una palabra un poco más compleja para evaluar la permanencia del sujeto que la mera habitación, que es lo que llamamos como algo esporádico, ¿sí? Bueno, acá están los caracteres del domicilio real que yo ya les comenté, que es por un lado la voluntariedad, esta decisión libre por parte del sujeto, y la libre mutabilidad, es decir, yo lo puedo cambiar, más allá de que tiene que haber permanencia y ánimo, si está esa permanencia y está ese ánimo, puede ser mutable ese domicilio. Después vamos a pasar ahora al domicilio legal, que es el otro domicilio general que yo les hablaba recién. Recuerden que por el contrario, este domicilio viene impuesto por la ley. Pero ¿en qué casos viene impuesta por ley el domicilio? Porque si nosotros venimos tomando todos los derechos de los que venimos hablando de rango constitucional, el derecho a la libertad, el ámbito amplio de reserva que reconoce el artículo 19, en principio esto de la imposición de un domicilio suena un poco raro. Sin embargo, fíjense que son excepcionales los casos en los que el domicilio viene impuesto y tienen, digamos, una razón de ser que es el tutelar este interés general de ubicar a la persona. Fíjense que el artículo 74 dice que el domicilio legal es donde la ley presume sin admitir en prueba en contra que una persona reside de manera permanente allí, es decir, que tiene su domicilio allí. Y acá es importante que ustedes evalúen que dice los términos que utiliza el artículo, porque dice presume sin admitir prueba en contra, es decir, a mí no me sirve probar que el domicilio, que la persona quiere tener domicilio en otro lugar. Si se ubica en estos incisos, en estos supuestos excepcionales, no va a poder tomarse otro domicilio por domicilio general, ¿sí? Fíjense que habla de los funcionarios públicos, tienen su domicilio en el lugar en que deben cumplir sus funciones, no siendo estas temporarias, periódicas o de simple comisión. Si es un funcionario que viaja para para realizar un acto específico y vuelve a su país, obviamente que no vamos a trasladar al exterior su domicilio, ¿sí? Estamos hablando de los funcionarios públicos que durante un tiempo prolongado tienen una función a cumplir y van a tener su domicilio en el lugar donde cumplen esas funciones, ¿sí? Acá se evidencia con claridad este interés de ubicar a la persona, de ubicar al funcionario, y va a ser donde cumpla sus funciones. Se da mucho, por ejemplo, los diputados, los senadores que cumplen sus funciones en la ciudad de Buenos Aires, o podemos hablar también de La Plata. En ese caso, bueno, vamos a ver qué tipo de funciones cumplen, dónde las cumplen, y ahí vamos a ubicar el domicilio, ¿sí? Después habla, fíjense en el artículo, en el inciso B, de los militares en servicio activo que tienen su domicilio en el lugar donde lo están prestando.
se prevé en este caso aquellas personas que cumplen el servicio militar en otro país, o en el país, pero en otro lugar ajeno a su domicilio real. Entonces, para poder ubicar a esa persona, ahí sí lo tomamos como domicilio legal, el lugar donde está cumpliendo con ese servicio activo. Tiene que ser siempre un servicio activo, ¿sí? Esta terminología que usa el código para ubicar tanto a los funcionarios públicos y a los militares siempre es una interpretación restrictiva de este artículo, porque es excepcional. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos la generalidad de la situación, va a ser la libertad de elección del domicilio, que el que hablábamos recién, y el ámbito de reserva amplio reconocido por el artículo 19. Después fíjense que como tercer supuesto de domicilio legal se prevé el caso de los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante que no tienen un domicilio conocido o que pueda ubicarse de alguna manera. Esas personas que no tienen un domicilio conocido, que se mueven de un lugar al otro, obviamente que no van a poder ser ubicadas fácilmente. Entonces, para facilitar esto del cumplimiento del interés general que tiene el establecimiento de un domicilio general, el código habla del lugar de su residencia actual, el lugar donde se ubique ahora. Ese domicilio va a ser tomado como un domicilio legal. Y recuerden que si es tomado como un domicilio legal, no admite ningún tipo de prueba en contrario, ¿sí? Y después, como el último de los supuestos, que es el artículo 4, que es que las personas incapaces tienen el domicilio en el domicilio de sus representantes. Ese también es un domicilio legal y también es un domicilio impuesto por ley. Recuerden también, cuando hablábamos la clase pasada, de asistencia y representación. Para el caso de las personas que no tienen un curador, pero tienen un apoyo, ¿vamos a tomar el domicilio de la persona o el domicilio del apoyo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué piensan? El de la Para mí es de la persona. persona. Bien, muy bien. Eso en base a todo lo que hablábamos en la clase pasada de que el apoyo no suple el ejercicio de los derechos por parte de la persona y con más razón no excluye la fijación de un domicilio, como en este caso el domicilio real, ¿sí? Por eso fíjense que además esto es de interpretación restrictiva, entonces si habla de personas incapaces, no lo vamos a extender a las personas con capacidad restringida, ¿sí? Siempre hagan una interpretación taxativa, restringida de este artículo porque es excepcional, ¿sí? Cuando ustedes estudian cualquier materia, en cualquier aspecto, cuando les habla de un artículo que es de interpretación restrictiva o se desprende del artículo que es excepcional, siempre se hace esta lectura del artículo con el mínimo marco posible, no se extiende a otros supuestos no contemplados, ¿sí? Por el contrario, si no se trata de un artículo de esa manera, no, pero en general es así, para que ustedes vayan también adecuándose a cómo estudiarlo, o sea, cómo desentrañar el sentido de cada uno de los artículos, de las normas, ¿sí? Bien, me fui. Bueno, acá fíjense que es un domicilio forzoso, impuesto por ley, no se habla de voluntad. Acá no importa lo que la persona decida, piense, y tampoco importa si tiene su residencia habitual en ese lugar, en los hechos o no. Acá lo único que hacemos es aplicar la normativa a los supuestos excepcionales que establece la ley. Siempre la característica que recae sobre el domicilio general, tanto en el domicilio real como en el domicilio legal, es que es un domicilio único. Por eso cuando hay un domicilio legal no hay uno real, ¿sí? Fíjense que siempre tiene que haber un domicilio general u ordinario único, ¿sí? Esto a fin de evitar confusiones en cuanto a dónde se localiza al sujeto. Después tenemos los domicilios especiales. El domicilio especial, por el contrario a lo que venimos hablando, es el domicilio, es el lugar donde yo voy a ubicar a la persona para el cumplimiento de ciertas relaciones jurídicas en particular.
Obviamente también se aplica únicamente para el fin para el cual se constituyó y para el cual se estableció, no se va a extender a otros supuestos, porque para los otros supuestos tenemos el domicilio real o el legal, ¿sí? Por eso acá no hablamos de domicilio como atributo de la persona cuando hablamos de domicilio especial, y también no comparte esa característica que tenía el domicilio ordinario o general, que es el de ser único. Acá puede haber varios domicilios especiales constituidos y de hecho suele suceder, ¿sí? Por un lado tenemos como uno de los ejemplos de domicilio especial al domicilio convencional o de elección, que es el que establecen las partes para el ejercicio de ciertos derechos o el cumplimiento de ciertas obligaciones. Es el domicilio llamado, también el que se conoce como domicilio contractual, por ejemplo, para un contrato de locación, para una compraventa. Ese contrato constituye un domicilio, las partes constituyen un domicilio al solo efecto del cumplimiento de ese contrato. Entonces, si alguna de las partes incumple con ese contrato de locación, va a tener que notificar a la otra parte de ese incumplimiento en el domicilio que constituyó en ese contrato. Puede ser que esa parte ya se mudó de ese domicilio, pero como lo fijó como un domicilio convencional y tenía la carga de notificar si había algún cambio de domicilio, bueno, en ese caso va a cumplirse digamos, a la perfección la notificación en ese lugar elegido por la propia persona, ¿sí? Por otro lado, esto no tiene mucha... Profesora, una consulta. El domicilio se fija en este caso para que, en caso de incumplimiento, para la jurisdicción de la justicia que va a actuar, para eso es. Por Claro, ejemplo, está yo muy no bien, Carlos, cumplo. que hay esa pregunta, porque aclaramos eso. Es muy importante el domicilio convencional porque además me va a determinar cuál va a ser el juez que va a entender en el pleito, digamos. El domicilio. Las partes fijan un domicilio y normalmente igual en ese contrato en que van a fijar el domicilio también se suele elegir quiénes son los tribunales que van a entender, ¿sí? Pero si no eligieron, por ejemplo, que vaya a solucionarse por una vía alternativa que no sea la judicial y sea, por ejemplo, un tribunal arbitral, que eso puede suceder. Recuerdan cuando hablábamos, creo que en la primera o segunda clase, que existe esta vía alternativa de solucionar conflictos, que son los árbitros, y puede ser que en esa convención en la que yo constituí un domicilio también dije, quiero que si hay algún tipo de conflicto derivado de este convenio, vayamos a que lo decidan este tribunal arbitral. Pero si no dije nada, es importante también para ver quién va a ser el juez competente, el tema del domicilio de las partes que intervienen en ese contrato. ¿Sí? Sí, muy bien, Carlos. Después tenemos el procesal o ad litem, que es el domicilio que constituye una persona a los fines de un determinado procedimiento judicial. Es el contemplado en el Código de Procedimientos. ¿Recuerdan cuando yo les hablaba que existe un código, además del Código Civil que ustedes están analizando en esta materia, existe un código procedimental que es a los fines de determinar las pautas a seguir durante el proceso judicial? En ese código procedimental, dentro de las reglas que establece que cuando las partes intervienen en un juicio, van a tener que constituir un domicilio para que todas las notificaciones derivadas de ese juicio sean notificadas, puedan llegar fehacientemente a un cierto lugar. Normalmente se constituye en el domicilio del abogado que interviene en el litigio para que éste tome conocimiento habitual de lo que sucede en ese proceso. Hoy día, con toda esta, bueno, con la pandemia y todo lo que eso implicó en la evolución del procedimiento electrónico, ese domicilio procesal se suele sustituir o se está sustituyendo por lo que se llama el domicilio electrónico, ¿sí? Cada abogado va a tener lo que se llama token, y en ese token, que es como si fuera un USB, le llegan todas las notificaciones de todos los procesos en los que está interviniendo. Entonces, la parte que constituye el domicilio en el token del abogado se tiene por notificada con esa cédula que le llega a ese domicilio electrónico. ¿Se entiende? La finalidad del domicilio procesal. La finalidad básicamente es hacer más ágil el proceso, es decir,
tener por un domicilio en el cual yo sé que se va a notificar a esa persona de todo lo que, todas las resoluciones que tengan que notificar por cédula. ¿Sí? La cédula es el instrumento por el cual yo notifico a la parte de algo que sucedió en el proceso. Ya lo deben conocer porque deben, digamos, en la vida diaria se ven cédulas de notificaciones, se habla del tema, pero bueno, para que entiendan, es el lugar donde llega esa cédula es el domicilio procesal. Normalmente puede ser que sea el domicilio real. Por ejemplo, cuando se inicia una demanda, no lo voy a mandar al domicilio que constituyó el demandado porque todavía no lo tengo ni siquiera notificado de que inicié una demanda. Entonces, en ese caso, van a ver que el Código Procesal mismo habla del domicilio real. ¿Y cuál va a ser el domicilio real? El que estábamos hablando recién, ¿sí? Por eso es tan importante determinar dónde es el domicilio, dónde es el centro de vida de esa persona, dónde tiene el domicilio real. Porque precisamente para este cumplimiento de relaciones jurídicas se va a tener en cierto aspecto de importancia el domicilio real. Y bueno, después tenemos otro domicilio, que es el laboral, que es donde desarrolla la actividad profesional o económica. Y acá esto es muy importante, que no afecta la constitución de un domicilio especial, no afecta el principio de unidad del domicilio general, porque es otra cosa, ¿sí? Porque no es el domicilio como atributo de la persona, y tampoco es necesario, porque puede ser que yo tenga solamente domicilio general, porque tengo domicilio legal o real, pero no tenga ningún domicilio especial constituido en ningún contrato ni en ningún proceso. Entonces, fíjense que no es ni necesario ni único, ¿sí? ¿Alguna duda de domicilio o seguimos adelante que tenemos? No tiene ninguna duda de lo que vimos. Bueno. En cuanto al Estado, no me voy a detener mucho en Filmina porque no tiene mucho sentido, ustedes lo pueden leer y se entiende con claridad. El Estado civil algo vimos, pero recuerden que es la posición que ocupa la persona dentro de la familia. Algunos hablan también de la posición que ocupa la persona en el Estado, y ahí se habla de nacionales, extranjeros, más allá de que por nuestra Constitución no existe ninguna distinción ni de raza, ni de ser nacional extranjero. De hecho, se consagra con plenitud este principio de igualdad, pero hay, más allá de que el Estado civil comparte con el resto de los atributos de la persona la generalidad de los caracteres que ya vimos, quiero que tengan en cuenta que además tiene una particularidad, y es que el Estado civil siempre tiene un correlato. Por ejemplo, el estado civil de hijo, el estado de hijo se corresponde con el estado de padre, el estado de cónyuge se corresponde con el otro cónyuge, salvo, es decir, el único que no tiene un correlato es el de soltero, ¿sí? Y acá lo que quiero que diferencien en lo que es estado civil es lo que es el título de estado de la posesión de estado. El título de estado viene a ser el instrumento, el documento mediante el cual yo acredito que tengo ese estado. ¿Cuál es el título de estado, por ejemplo, de hijo o de cónyuge? ¿Y el acta de nacimiento o la libreta de matrimonio? Perfecto. Por el artículo 97, la partida de nacimiento, la partida de función, todo lo que hace a los certificados de matrimonio, son los documentos públicos, los instrumentos públicos que acreditan el estado civil de la persona, ¿sí? No, fíjense que hasta habla de que es por excelencia el documento que acredita, ¿no? Es excepcional la forma de acreditar el nacimiento mediante otro medio, ¿sí? Siempre necesito la partida, necesito el acta, necesito el certificado. Eso es lo que hace al título, es el documento por el cual yo acredito ese estado. Pero por otro lado, existe lo que se llama posesión de estado, que en realidad viene a ser como lo que es el disfrute de esa relación, de ese estado. Es el disfrute en los hechos, el análisis en los hechos del cumplimiento de ese estado. Por ejemplo, puede ser que yo tenga el estado por documento de hija de mi padre, pero no tenga una relación que evidencie esa posesión de estado. Puede ser que haya posesión de estado porque hay un reconocimiento de un padre a un hijo como propio, pero nunca hizo el reconocimiento
en los papeles, entonces en los hechos no tiene ese título de Estado, ¿sí? Puede ser que haya discordancia entre título y posesión, o puede ser, que es lo más común, que título y posesión existan, ¿sí? Fíjense, quería mostrarles la importancia de lo que es la posesión de Estado a los fines de hacer cualquier tipo de reclamo judicial, que es el artículo 584. Fíjense que le da la importancia de la posesión de Estado porque dice que la posesión de Estado debidamente acreditada en juicio tiene el mismo valor que el reconocimiento. Es decir, si yo tengo este trato de hijo, esa forma de tratarme de mi padre como si fuera un hijo, y yo lo acredito en el expediente, eso tiene suma relevancia, ¿sí? Más allá de que no haya habido el reconocimiento, y de hecho lo estoy haciendo en medio de una acción de reclamo de Estado. Esto es lo otro que quería decirles, ¿sí? Existen, más allá de que el Estado es un atributo de la persona y la importancia que nosotros remarcamos de los atributos, existe una serie de acciones que protegen ese Estado, son lo que se llaman las acciones de Estado. Puede ser que sean para comprobar un estado de familia, por ejemplo, que yo haga una reclamación de filiación para acreditar que mi padre es mi padre, más allá de que no haya habido reconocimiento. O puede ser que ejercite una acción de Estado para, todo esto siempre es judicial, ¿no? Para poder extinguir una relación, un Estado que no es el que sea el válido, por ejemplo, que yo haga una acción de impugnación de la filiación porque quien dijo ser mi padre no es mi padre, eso se llama acción de extinción de la relación. De la relación. O puede ser que o existan acciones judiciales que tiendan al cambio en el Estado, por ejemplo, una acción de divorcio, que lo que va a generar es la conversión de mi estado de cónyuge a mi estado de divorciado, ¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta todas estas acciones de protección del Estado, la diferencia entre título y Estado, y cómo la posesión de Estado a veces hasta influye en el título y termina otorgándose el título. También el tema del Estado, que esto también ya lo hablamos cuando vimos capacidad de derecho, que a veces el Estado implica una incapacidad de derecho, porque los cónyuges no pueden celebrar ciertos actos jurídicos entre sí. También el Estado es importante para determinar a veces lo que recién que hablamos de la competencia del juez. Bueno, a veces el juez no puede entender en un conflicto por la relación de parentesco con alguna de las partes, porque es el cónyuge de alguna de las partes, entonces ahí se tiene que, lo que se llama, excusar. Fíjense cómo el Estado a veces influye en estas relaciones y situaciones jurídicas. No está regulado específicamente como un atributo, como si nos pasa con el nombre y como nos pasa con el domicilio, y con la capacidad, obviamente, que vimos que que prevalecía la regulación acerca de la capacidad, pero sí está, digamos, regulado en ciertas acciones de tutela de Estado, en ciertas incapacidades, en el Código Procesal, es decir, se deriva este concepto de la doctrina, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda de eso? Perdón que lo haga tan así, pero tenemos tanto tema pendiente si tienen el parcial cerca. Profe, ahora una pregunta. Sí. Es acerca de las características del Estado. Hay una característica que no entendí, que es la oponibilidad erga omnes, creo. Bien. Eso de la oponibilidad erga omnes, o el Estado como un Estado absoluto, que también se llama así, tiene que ver con que ese carácter que yo tengo de cónyuge, de divorciado, etcétera, se lo puedo oponer a cualquier persona. Digamos, no tengo un estado respecto de una persona y otro estado respecto de otra. Nadie puede desconocer mi estado y yo puedo oponérselo a cualquiera. Ese erga omnes es a cualquiera que se plantee, es decir, es oponible a toda la sociedad, ¿se entiende? Por eso por eso se habla también de un estado como un estado único, y esa oponibilidad es que ante el desconocimiento de cualquiera yo puedo invocar ese estado. Obviamente, ¿cómo lo voy a invocar? Con ese título, ¿sí? Pero tiene que ver con eso, esa oponibilidad a cualquiera que lo desconozca. Por eso también existen las protecciones de acciones de Estado. O sea, cuando hablábamos, por ejemplo, del nombre, decíamos
existían las acciones de protección del nombre. Bueno, esas acciones de protección, ¿por qué eran? Para poder tutelar al sujeto y permitirle esta oponibilidad a cualquiera que se plantee, ¿sí? ¿Se entendió? Era Antonella, ¿no? Sí, profe, gracias. Sí. Sí, gracias. Ya entendí mejor. Bárbaro. Bueno, pasamos entonces al PowerPoint de derechos personalísimos, que yo considero que ya igual avanzaron bastante con esto de los derechos personalísimos, pero nos quedan estos que yo les decía, que eran a partir del punto 10 al punto 14, y acá es importante la distinción de derechos personalísimos entre lo que son los derechos personalísimos sobre la personalidad física y sobre la personalidad espiritual. Fíjense que los que vamos a ver hoy, ¿en qué se ubican? ¿En la personalidad física o en la personalidad espiritual? ¿Qué se les ocurre? Para mí espiritual, profe. Sí, perfecto. Porque trasciende lo que es físicamente el sujeto, más allá de la importancia que tiene lo que ustedes ya vieron, como el derecho a la vida y demás, trascienden lo que es físico a lo espiritual, ¿sí? Ahora vamos a ver en particular cada uno de ellos, pero fíjense qué diferente es la tutela de, digamos, más allá de que todos tienen el mismo rango y que existen, existe lo que se llama, en cuanto a los derechos personalísimos, no sé cuánto vieron de derechos personalísimos, pero siempre se pretende mantener y ponderar y mantener la vigencia de todos los derechos personalísimos, por más de que en ciertos aspectos se superpongan, ¿sí? Tiene tal relevancia todos los derechos personalísimos que tratamos de proteger a todos por igual en la medida de lo posible, ¿sí? Más allá de que algunos tienen cierta importancia mayor. Pero fíjense qué diferencia entre los derechos personalísimos sobre la personalidad física, que van a ser los derechos a la integridad física, a la vida, y todos esos derechos van a ser obviamente sobre la personalidad física, a los derechos sobre la personalidad espiritual, derecho a la intimidad, a la dignidad, a la propia imagen, al honor, todos esos tienen que ver con algo que trasciende lo físico, ¿sí? Más allá de eso, igual tienen la misma importancia. Fíjense que acá yo lo que les recomiendo en cuanto a derechos personalísimos es el libro de Santos y Fuentes, que si bien es viejo, tiene, digamos, mucha vigencia porque hizo una tesis doctoral acerca de los derechos personalísimos y estudió cada derecho personalísimo en particular y en profundidad. Es muy útil, no sé si está digital porque es vieja, pero bueno, si alguno lo tiene a mano es muy útil y muy didáctico también. Fíjense que Santos y Fuentes, que tanto estudió este tema, dijo que los derechos personalísimos son los derechos subjetivos privados, innatos y vitalicios, que tienen por objeto manifestaciones interiores de la persona y que por ser inherentes, extrapatrimoniales y necesarios no pueden transmitirse ni disponerse en forma absoluta y radical. Fíjense cómo en una definición lo que hace Santos y Fuentes es incorporar cada uno y todos los caracteres de los derechos personalísimos, porque nos está diciendo que son innatos, que son vitalicios, que son inherentes a la persona, extrapatrimoniales y demás. Y por otro lado, Rivera lo define como las prerrogativas de contenido extrapatrimonial, inalienables, perpetuos, oponibles erga omnes, que corresponden a toda persona en su carácter de tal desde antes de su nacimiento y hasta después de su muerte, y de las que no puede ser privada por acción del Estado ni por otros particulares, porque ello implicaría un desmedro o un menoscabo en su personalidad. Fíjense la importancia de la terminología que se utiliza para caracterizar a estos derechos personalísimos, que, digamos, tienen un rango superior a cualquier otro derecho subjetivo del cual podemos estar hablando, ¿sí? Acá los derechos personalísimos se los ubica dentro de lo que es la generalidad de los derechos humanos, es decir, tienen un rango importante. Por eso se habla de estos caracteres que los definen como algo, digamos, como un derecho subjetivo, pero que es de suma relevancia, de una preponderancia superior a cualquier otro derecho. Dice, fíjense que la definición habla del tema de que son innatos, obviamente que desde el nacimiento, y fíjense que Rivera habla de aún antes, tenemos estos derechos personalísimos.
No es que tenemos que celebrar algún acto para adquirirlos, ya de por sí los tenemos. Nacen con el sujeto mismo. Son vitalicios porque lo acompañan durante todo el transcurso de su vida. Son necesarios porque no se concibe la existencia de una persona humana sin estos derechos personalísimos, porque eso implicaría un desmedro de la personalidad propia del sujeto. Son esenciales, y acá la esencialidad viene por el hecho de que tienen por objeto el contenido de estos derechos personalísimos, son la propia persona en su interior, y por eso también tienen tanta importancia, y se habla de que son de objeto interior, ¿sí? Es la mayor protección que tiene que dar el ordenamiento a cualquier derecho es a estos derechos. Son de objeto interior porque el objeto sobre el que recaen implica una manifestación de la propia personalidad del sujeto, y digamos, nadie puede alterar este contenido de este derecho personalísimo. Se habla de la indisponibilidad, por eso se habla de que son extrapatrimoniales. Obviamente yo no puedo vender mi derecho personalísimo, está fuera del comercio totalmente, y son absolutos porque son oponibles ante cualquier persona. Cualquier persona que desconozca o disminuya la importancia de este derecho personalísimo, voy a tener acciones para proteger esos derechos personalísimos, y es lo que hace el código: tutelar en la mayor medida posible estos derechos personalísimos. Fíjense que acá, más allá de que hablábamos que son extrapatrimoniales y tienen un contenido de suma importancia, acá yo les pongo que son relativamente indisponibles. La indisponibilidad no es absoluta porque el contenido de algunos de los derechos sí puede ser de alguna manera abdicado o dispuesto. Ahora lo vamos a ver cuando veamos los derechos en particular. Obviamente que va a depender de cada derecho personalísimo, pero si una figura pública celebra ciertos contratos en el cual incluye la disposición de imágenes suyas, bueno, este derecho a la propia imagen en cierto modo está disponiéndolo con ciertos límites, ¿no? Pero siempre resguardando digamos, el contenido de orden público de estos derechos personalísimos. Fíjense que acá hay una relación entre lo que son los derechos personalísimos y los derechos humanos, más allá de que no es la doctrina mayoritaria, se entiende que hay una relación de lo que es de género-especie, y que los derechos humanos son el género al que pertenecen los derechos personalísimos. Fíjense que acá dice que son el conjunto, los derechos humanos son el conjunto de derechos o facultades, instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por el ordenamiento a nivel nacional e internacional. Y acá los fundamentos del anteproyecto, que siempre yo se los remarco, que los tienen que leer porque es importante entender el motivo de las regulaciones en particular, habla de esta incorporación a la Constitución de los derechos supranacionales, de los derechos humanos, y que este reconocimiento a los derechos humanos a nivel constitucional, con la incorporación de los tratados internacionales y el resguardo de estos derechos fundamentales a nivel supralegal, tiene que tener un cierto reflejo en el código, en el ordenamiento fondal, en el Código Civil, y por eso es que se refleja ese reconocimiento internacional y ese reconocimiento como importancia supralegal dentro del propio código. Recuerden acá todo lo que hablamos en la primera parte de la materia, en el sentido de la constitucionalización del derecho privado. Este es un claro reflejo de la constitucionalización del derecho privado. Estamos trayendo al Código Civil y Comercial contenido que en realidad hace al derecho público, hace el derecho, a los derechos consagrados a nivel supralegal, ¿sí? Esto más allá de la discusión que existe a nivel doctrinario acerca de si fue bueno o malo incorporar a los derechos personalísimos en el medio de la regulación de los atributos de la persona. ¿Se recuerdan que en la otra clase dijimos, algunos discuten si estuvo bien incorporarlos en el medio porque en realidad no lo consideran como un atributo de la persona,
sino como un derecho subjetivo de índole superior. Bueno, más allá de toda esa discusión doctrinaria, toda la doctrina celebra en general, y es uno de los mayores logros a nivel regulación codificada, la incorporación de los derechos personalísimos en el Código Civil y Comercial, porque implica este reflejo de los resguardos a nivel constitucional y a nivel supralegal. Es el reflejo y es el reconocimiento y es, digamos, la tutela. Siempre es mejor tutelar por demás que por menos. Entonces, este reconocimiento y esta regulación a nivel Código Civil y Comercial es celebrado en general. ¿Sí? Bien, todo esto de los derechos personalísimos, nosotros lo que tenemos que partir de la base es de la inviolabilidad de la persona humana. Yo asumo que cuando empezaron a haber derechos personalísimos, se les ha nombrado como el derecho personalísimo fundamental, o por definición, como el derecho a la dignidad, ¿sí? De hecho, hoy día se habla del derecho a la dignidad más allá del derecho a la vida. Es decir, una vida sin ser una vida digna no es vida. Entonces, siempre se habla de este derecho a la dignidad. Y este derecho a la dignidad surge de esta inviolabilidad de la persona humana. La persona humana es inviolable, y esa protección a la persona humana, en el sentido de ser inviolable, tiene que ser reflejada tanto a nivel constitucional como a nivel legal. Y esto tiene una evolución. Fíjense que el Código de Vélez bajo ningún tipo de aspecto hablaba de los derechos personalísimos, ni mucho menos, y tampoco existía mucha regulación que protegiera esos derechos personalísimos, porque para eso estaba la Constitución, se decía en ese momento. Y por otro lado, porque en el Código de Vélez, recuerden que era un código muy patrimonialista, entonces lo único que importaba era la inviolabilidad del patrimonio, y de hecho tampoco se le puede criticar mucho porque se daba en ese contexto, en esa situación en que se genera el código, en ese contexto histórico, ¿no? Tampoco la Constitución de ese momento regulaba esos derechos fundamentales que hoy se regulan a raíz de la reforma del 94. Entonces, bastante bien estaba para la situación histórica en la que se generó. Pero este tránsito de la inviolabilidad del patrimonio a la inviolabilidad de la persona, lo que hace es concluir que la persona como fin en sí mismo hace que se tenga por superior su valor, como valor absoluto su persona y no su patrimonio, obviamente, y es lo que debe ser protegido. No por lo que tiene, sino por lo que es. Y de eso habla la inviolabilidad de la persona. Cuando hablamos de dignidad, esta admisión de la dignidad como un fundamento estructural de los derechos de la personalidad, directamente no es algo que se encuentre discutido la importancia que se tiene a la dignidad. Fíjense que ya la Corte Suprema en 1993, es decir, antes de la reforma, habló de la importancia de lo que es la dignidad en el caso de Bejamondes, Marcelo, sobre medida cautelar. Acá lo que se discutía era una persona que tenía que tener una transfusión de sangre para poder sobrevivir, y esa persona no quería ser transfundida porque era un testigo de Jehová, o sea, por religión y por su derecho, por su concepto de vida y religioso, no quería ser sometido a ningún tipo de transfusión de sangre. Y acá se discutió que era mejor, o sea, que era mejor, que era superior, si el derecho a la vida o el derecho a la dignidad. Fíjense que acá la Corte dice que el hombre es el eje y centro de todo sistema jurídico, y en tanto fin en sí mismo su persona es inviolable y constituye un valor fundamental con respecto al cual los restantes valores siempre tienen un carácter instrumental. Fíjense cómo remarca la importancia, la relevancia del derecho, de los derechos fundamentales de la persona. Cuando se habla de esto de la indisponibilidad, yo ya les dije algo de que esta indisponibilidad a veces es relativa, pero por regla los derechos personalísimos son indisponibles. Sin embargo, sí se puede disponer, no el derecho en absoluto, yo no puedo disponer mi derecho a la imagen en absoluto, sino ciertos aspectos, como les decía yo recién, ciertos aspectos de ese derecho puedo disponerlos.
siempre, o por ejemplo, fíjense, cuando uno practica un deporte extremo y firma un consentimiento que sabe que puede llegar a tener alguna lesión, por ejemplo, para hacer bungee jumping, les van a hacer firmar un consentimiento de que se están sometiendo a posibles lesiones. En ese caso, uno abdica en cierta parte ese derecho a la integridad física, porque si me lastimo, y bueno, yo algo firmé. Obviamente que yo no puedo resignar en absoluto mi derecho a la integridad física, ni mi derecho a la vida, pero sí puedo disponer relativamente de cada uno de estos derechos, ¿sí? Ahora, esta disponibilidad relativa de las que les decía recién, obviamente que es excepcional, y como es excepcional, lo mismo que yo les decía cuando interpretábamos el artículo relativo al domicilio legal, nunca lo voy a presumir, es de interpretación restrictiva y es revocable sin responsabilidad alguna. Si yo me arrepiento y no quiero tirarme del puente a hacer bungee jumping, nadie me va a forzar por haber firmado un consentimiento de querer hacerlo, ¿se entiende? Es decir, esa disponibilidad relativa también, al ser excepcional, tiene ciertos recaudos que tienen que ser cumplidos. Fíjense que esto es lo que yo les decía recién, esta tutela de los derechos personalísimos se hace a nivel constitucional y a nivel legal, y se introduce con la reforma del 94, cuando se habla de la dignidad humana, de la protección de la dignidad humana, cuando, fíjense, en el artículo 43 de la Constitución Nacional se refiere a la acción de amparo, y ya se habla de la dignidad humana. Hay instrumentos internacionales reconocidos y firmados y suscritos como rango superior, bueno, que reconocen todos estos derechos personalísimos. La Convención Americana de Derechos Humanos es la carta magna en el sentido del contenido de los derechos personalísimos, y ya ha dicho la Corte Suprema que estos derechos personalísimos reconocidos tanto en la Constitución como en tratados internacionales tienen operatividad directa, es decir, yo no necesito una ley que me reglamente esos derechos personalísimos. Y más allá de que yo no necesito una ley que me reglamente esos derechos personalísimos, vuelvo a esto de que es muy útil tenerlos regulados en nuestro ordenamiento fondal, en el Código Civil y Comercial. Es muy útil porque implica también tenerlos más a mano, ¿sí? Tenerlos más a mano en regulación, en saber que están ahí, en remarcar la importancia de esos derechos personalísimos que no solo están regulados a nivel Constitución Nacional y tratados internacionales, sino que los tengo, digamos, como pauta interpretativa, porque recuerden que hablábamos de estos derechos importantes para interpretar, para ser fuente de derecho, para regular particularmente en caso de que se afecte alguno de estos derechos personalísimos. Van a ver que existe una regulación legal de protección de esos derechos personalísimos. Por eso quiero que tengan en cuenta la importancia de la regulación de estos derechos. Bueno, empecemos con el tema del derecho a la intimidad. El derecho de la intimidad implica por sí que se reconozca al sujeto que tiene una esfera personal y excluyente, exclusiva, del cual yo puedo lograr excluir la intromisión de terceros. Es decir, esa es mi esfera íntima a la cual nadie puede vulnerar y nadie puede intrometerse, ¿sí? Fíjense que Rivera dice que es el derecho que garantiza a su titular el desenvolvimiento de su vida y su conducta dentro de aquel ámbito privado, sin injerencias ni intromisiones que puedan provenir de autoridad o de terceros, y en tanto dicha conducta no ofenda al orden público ni la moral pública y no perjudique a otras personas. Acá rige con plenitud el artículo 19 de la Constitución Nacional y el ámbito de reserva. Este derecho a la intimidad, que tiene protección supralegal, constitucional, y también tiene protección en nuestro código, muchos autores también hablan de la intimidad personal y de la intimidad familiar, ¿sí? Este derecho a la intimidad se vio también defendido, resguardado en una sentencia de la Corte Suprema, que es la de Ponseti de Balbín. Ponseti de Balbín era un dirigente importante, Balbín, y Ponseti de Balbín era la mujer que acciona para lograr que se sancione a un medio que había difundido una imagen del dirigente estando internado.
Entonces acá se empezó a discutir acerca de la importancia entre dos derechos también fundamentales, que son la libre expresión de ese medio que difundió esa imagen y la intimidad de esa familia que estaba viviendo una situación penosa, porque estaba la persona internada. Acá se decidió que el derecho a la intimidad, digamos, existe obviamente la libre expresión, y ahora vamos a ver la importancia de esa libertad de expresión dentro de nuestro país, dentro de nuestra república. Este derecho a la intimidad, digamos, ese derecho a la intimidad también implica una esfera que debe ser protegida más en estos supuestos que no tenían un interés de ser divulgados, ¿no? Obviamente no son no era una noticia que tenía que ser divulgada en esos términos, ¿sí? Pero ahora vamos a ver igual cuando veamos el tema de la libertad de expresión. No me está apareciendo el chat por si hacen preguntas. Bueno, no sé si hay preguntas. No sé por qué no me aparece. Cualquier cosa me frenan con audio o lo vemos al final. ¿Sí? Bien. El contenido obviamente del derecho a la intimidad es relativo y depende de cada persona. No podemos generalizar qué ubicamos como una afección al derecho a la intimidad y qué no. ¿Por qué? Porque existen personas públicas que muchos aspectos de su vida son divulgadas, y eso no implica que afecte ese derecho a la intimidad, porque de hecho es parte de su vida diaria, ¿no? Políticos, famosos, todas esas personas que viven también de esa difusión. Ahora, normalmente también, fíjense que para los famosos se distingue lo que es el ámbito de lo que, en lo que son famosos de la intimidad de su vida familiar, ¿sí? O lo mismo con los políticos. Nos interesa saber qué está haciendo esa persona porque hace al Estado republicano, hace a saber a este autogobierno que tenemos con las elecciones y demás, pero siempre con un cierto límite. Yo no me voy a inmiscuir en su vida íntima si eso no repercute en su vida política, ¿sí? Por eso hay que analizar cada persona en particular, a qué se dedica, qué hace, si esa divulgación, esa forma de publicar ciertos aspectos de su vida implican o no una violación de ese derecho de intimidad, y siempre teniendo en cuenta esto, el análisis en particular de cada uno. Según Santos y Fuentes, cuando hablamos del derecho a la intimidad, hablamos del derecho personalísimo que permite sustraer a la persona de la publicidad o de otras turbaciones de la vida privada, el cual está limitado por las necesidades sociales y los intereses públicos. Y acá viene todo esto de las personas que son netamente públicas. Acá, bueno, cuando hablamos de todo lo que es afecciones a esta intimidad, a este aspecto íntimo de la persona, fíjense que tenemos una regulación específica que protege ese derecho personalísimo, que es el artículo 52. El artículo 52 dice que toda persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen, identidad o de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos conforme lo dispuesto. Fíjense que acá ubica todos los derechos personalísimos que vamos a ver ahora, y reconoce el propio código la posibilidad de resguardar la protección de estos derechos. ¿Y por qué le da esta acción a las personas para que protejan esos derechos? Porque son fundamentales, ¿sí? Por lo mismo que les decía recién. No solo van a tener una protección supralegal, sino que también se les reconoce una protección, una tutela a nivel Código Civil y Comercial. Y acá lo que quería remarcarles es la importancia del reconocimiento del derecho a prevenir el daño. Fíjense que nuestro Código de Vélez y toda la doctrina imperante en ese momento lo que trataba de hacer era, en caso de que existiera un daño a una persona, se la reparaba, ¿sí? El nuevo código, bueno, nuevo, yo sigo diciendo nuevo y ya pasaron 5 años, más de 5 años de hecho. El código lo que hace es tratar de ubicarse en un evento anterior a la producción del daño, y dice, bueno, si podemos prevenir que se provoque esa afección a la dignidad, ya sea a la identidad, a la imagen, a la honra y demás, vamos a evitarlo. ¿Para qué esperar a que se genere el daño y después
repararlo si podemos, en cierto modo, prevenir que se genere ese daño. Por eso habla de que se puede reclamar la prevención del daño en el caso de las afecciones a la dignidad. Y esto es muy importante porque son todos supuestos en que de producirse el daño, la reparación nunca va a ser volver las cosas al estado anterior, porque si a mí me afectaron a mi reputación, por más de que me den una suma de dinero, mi reputación ya está afectada, no hay una forma de volver las cosas atrás. Entonces, si podemos evitar que esa afección al honor se genere, entonces lo vamos a evitar, y el código fomenta que se evite, y es digamos, la función primordial, yo diría, del derecho de daños, es evitar la producción del daño, más allá de repararlo, ¿sí? Bueno, acá se habla de los legitimados. En realidad, cuando hablamos del derecho a la intimidad, hablamos de toda persona humana, y obviamente acá tenemos que hacer la distinción entre qué tipo de persona estamos hablando para hablar cuál va a ser la afección a la intimidad o no, ¿sí? Y tengan en cuenta también que muchos hablan del tema de la familia, y de hecho, fíjate que Ponseti y Baldín, quien reclamaba era la mujer, luego del fallecimiento, entonces ahí ya habla de una posibilidad de reclamar esta intimidad, este derecho a la intimidad siendo familiar. Pero bueno, en principio va a ser la persona que es la tutelada por el derecho a la intimidad quien va a reclamar su propia reparación. Bueno, esto ya se los dije, esta protección legal también se complementa, y de hecho es mejor la protección constitucional, en el sentido de que el artículo 19 habla de las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentos de la autoridad de los magistrados. Ahí consagra el amparo absoluto a la intimidad de las personas, ¿sí? Después tenemos el tema del derecho a la imagen, a ver si me quedó algo de intimidad acá sí, tenía que mencionarles también el artículo, creo que es está mal puesto en el programa, porque en vez de, fíjense que en el programa les dice 1170, pero en realidad es el 1770. Y habla de la protección de la vida privada, y habla de quien difunde una imagen o que publica retratos y demás, y obliga a pagar, obviamente, las consecuencias o a establecer una reparación para el caso de que se genere una afección a la vida privada, y establece esto que es importante, que es que en el caso de que haya una afección a ese derecho a la imagen, a ese derecho de intimidad, se va además de la reparación que puede prever el magistrado, habla de una publicación de la sentencia. ¿Y para qué piensan que es esto de la publicación de la sentencia? Habla de la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, además de la reparación. Para tratar de cambiar la opinión pública. Claro, como son digamos, acciones que ofenden a derechos personalísimos del sujeto, la manera también de tratar de volver las cosas al estado anterior, si queremos reparar esa afección a la reputación de la persona, qué mejor que hacer también una publicación de la sentencia que dice que esas imputaciones eran falsas, eran erróneas, eran desacertadas, y que el público tome conocimiento de que hubo esa afección y que esa afección no era procedente, ¿sí? Bien, después tenemos el derecho a la imagen. No hay una definición en el articulado de qué hablamos cuando hablamos del derecho a la imagen, pero se habla de lo que es, fíjense ahí, la verdadera semblanza de la persona, el perfil somático, la semblanza física, la representación de la figura humana en forma visible y reconocible, la representación sensible. Habla de todos estos supuestos en que es el reflejo de la persona, eso que se llama la propia imagen, ¿sí? Se puede decir que es la representación de una figura humana en forma visible y reconocible,
y se habla de un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo en el sentido de que, o sea, negativo en el sentido de que yo puedo excluir la posibilidad de que una persona difunda mi propia imagen sin mi consentimiento. Y por otro lado, al ser mi propia imagen, yo tengo el derecho de poder fomentar que esa imagen se publique, en el caso, por ejemplo, de los famosos, ¿no? Por eso tiene esta doble vía, es decir, el derecho a la propia imagen como posibilidad de utilizarlo, esa difusión, y de imposibilitar esa difusión, ¿sí? Sin embargo, fíjense que este aspecto negativo, en el sentido de que yo puedo impedir que se difunda una imagen propia, va a tener ciertos límites o ciertas regulaciones. Es decir, para captar o reproducir la imagen o voz, fíjense que también se equipara lo que es este reflejo de la persona, es el reflejo en todo sentido, hasta con la parte fonética, digamos. Que va a poder, digamos, evitar que se utilice, se reproduzca esa voz, esa imagen, sin tener la conformidad de la persona, salvo en estos supuestos que dice el artículo. Fíjense que se habla de la persona que participe en actos públicos. Acá, obviamente, si una persona participó en un acto público, ya sea un acto en una plaza o cualquier otro tipo de acto en el que existe un desfile o cualquier acto en que se toma una fotografía y esa persona aparece, no va a poder decir que se difundió su propia imagen porque en realidad estaba participando en un acto público. Ahora, si estamos tomando la imagen sola de la persona y sin hacer hincapié en lo que sucede en el acto público, ahí ya cambia la cuestión, ¿se entiende? Es decir, acá la excepción de poder difundir esa imagen es porque está participando como partícipe en ese acto público. Otro supuesto es que exista un interés científico, cultural y educacional prioritario y que se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario. Siempre, por ejemplo, que esta persona participe de un procedimiento, de un análisis científico, y eso implique que tenga que difundirse cierta imagen o voz de la persona. Sin embargo, tiene que tener por fin esta protección de un interés superior. Fíjense que de acá se habla de un interés superior generalizado, que como es el de interés cultural, educacional, científico, no un mero interés público, sino que tiene que tener cierto rango, ¿sí? Después, como último supuesto, se habla que se trata del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general. Acá es el típico supuesto de un noticiero que informa y que toma imágenes para beneficiar este conocimiento por parte del público. Acá obviamente que no se trata de, no necesitamos el consentimiento de la persona, ¿sí? Después tenemos el derecho, fíjense que habla también el programa del derecho al honor. El honor, fíjense que tiene también un doble aspecto. Por un lado podemos hablar del honor como el aspecto subjetivo, ese concepto que tiene la persona, su autoconcepción de sí mismo, de la persona, y un aspecto objetivo, y es cómo esa persona lo ven los terceros, y tiene que ver más que nada con el derecho a la reputación, con la reputación que tiene esa persona en relación a los terceros. Todos esos aspectos, subjetivo, objetivo, cualquier ámbito que analicemos respecto del honor de la persona, va a ser protegido por el ordenamiento. Fíjense que se habla de que constituye un sentimiento vinculado a la estimación de la propia dignidad, y obviamente que cualquier forma de alterar ese derecho al honor implica, implica la necesidad de reparación. Y de hecho acá volvemos a lo que decíamos recién, y es que el artículo 52 va a proteger también ese derecho al honor y va a dar una acción para proteger ese derecho al honor. Bueno, acá de nuevo volvemos con el proceso de constitucionalización del derecho privado, porque el derecho al honor tiene expresa jerarquía constitucional. Fíjense que la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de los ataques a la honra o a la reputación. La Convención Americana de Derechos Humanos también habla de la protección de la ley contra cualquier ataque abusivo a su honra. Y bueno, también se considera como un derecho implícito en la Constitución Nacional dentro de lo que es el artículo 33
que regula estos derechos no expresados, no establecidos expresamente. Y después tenemos, bueno, fíjense que habla también de el tema de la doctrina de la real malicia. Yo lo había puesto para hablar al final, pero en realidad todo esto que hace, volviendo al derecho al honor y la doctrina de la real malicia, tiene que ver con que cuando se difunde una información, porque todo este derecho al honor se tiene que, digamos, se tiene que corresponder, evaluar junto con lo que es el derecho a la libre expresión. Más allá de que tratamos de tutelar individualmente al sujeto y proteger a la persona humana, siempre tenemos que tener en cuenta que esa persona humana se ubica dentro de una sociedad y dentro de una república. Y esa república, para poder cumplir con los fines sociales, tiene que haber un flujo de información que permita a cada persona conocer qué está pasando. Por eso también se habla de la libertad de expresión y de poder manifestar libremente los pensamientos, las opiniones. No tiene que haber censura de ningún tipo, porque de hecho esto fue, nuestro Estado fue sancionado a nivel internacional en varios casos por haber violado este derecho a la libre expresión, porque se fomenta en un Estado republicano que pueda existir esta divulgación. Ahora, sin embargo, no, digamos, el medio tiene que tener ciertos recaudos para poder divulgar información y que ello no afecte el derecho al honor. Y acá es lo que se llama la doctrina de la real malicia, es decir, se exige para que exista una responsabilidad del medio que difunde cierta información, se exige en cierto modo que haya habido esto que se llama la real malicia, que haya habido una negligencia importante por parte del medio de no haber investigado que esa noticia era falsa, o que haya habido dolo, es decir, que realmente querían perjudicar a esa persona y por eso divulgaban esa información errónea, y eso afectó a su honor. Es decir, se exige un poco más para poder lograr esa reparación. ¿Pero por qué se exige un poco más? Por esto que les digo, que es el resguardo al sistema republicano representativo que tenemos. Sí. La doctrina de la real malicia viene del derecho comparado, ¿no? Sí, se toma del derecho comparado, pero ya lo, digamos, de hecho en nuestro derecho surge a nivel jurisprudencial, pero se toma del derecho comparado, sí, sí. Pero tiene tanta importancia esto del derecho a la libre expresión que está hasta regulado en la Convención Americana. Después fíjense, léanse el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla de la libertad de pensamiento y de expresión, y es lo que se toma cuando se evalúa la violación de derecho a la intimidad o al honor. Se evalúa este equilibrio de derechos con este derecho a la libertad de expresión. Bien. Acá, igual para que haya una real malicia y que haya una responsabilidad de los medios, como dijo el compañero que se tomó del derecho anglosajón, tiene que haber un total, digamos, desinterés total acerca del conocimiento de la verdad por parte del medio. Es decir, no hizo ningún tipo de investigación, ningún tipo de, o sea, no tenía ningún tipo de interés. Y en eso se basa lo que hablamos cuando hablamos de que fue negligente, ¿sí? Pero todo esto tiene que acreditarse para poder responsabilizar al medio. Bien, eso en cuanto a la doctrina de la real malicia. Después tenemos lo que es el honor de las personas jurídicas. En realidad se discute acerca de si existe este concepto tal como es el honor en las personas jurídicas, pero bueno, sí se habla no como derecho personalísimo, porque sabemos que las personas jurídicas no tienen derechos personalísimos, pero sí se reconoce un derecho al buen nombre, a la reputación de esa persona jurídica, y eso repercute siempre económicamente. Si por algún acto se afectó ese buen nombre, esa reputación de esa empresa o de esa persona jurídica, va a haber algún derecho a la reparación, pero por una cuestión de que forma parte de ese derecho económico, ese interés económico de la persona jurídica. ¿Sí? Bien.
Esto ya lo vimos, entonces, y después tenemos que ver el derecho a la identidad personal, y esto quiero que lo correlacionen cuando vimos derecho al nombre, la importancia que tenía esto de la identificación de la persona, a nivel constitucional y supralegal dijimos que había la Convención de los Derechos del Niño, que todos hablaban de esta necesidad de identificar, de individualizar al sujeto, y eso hace un derecho personalísimo. Este derecho a la identidad personal es autónomo, y la identidad, acá no quiero que la tomen como solamente una identidad biológica y estática, sino que se habla hoy día de una identidad dinámica, una identidad social. Todos esos aspectos de la identidad de la persona, de la individualización de la persona, del conocerse a sí mismo, habla de este derecho a la identidad, ¿sí? Bueno, el derecho a la identidad, bueno, es un derecho personalísimo, el amparo habla, se refiere acerca de las afecciones a la identidad y de hecho se establece un mecanismo para protegerlo, para proteger toda afección a ese derecho personalísimo. Es un derecho implícito del artículo 33, acá les puse lo mismo que les había dicho cuando les dije el derecho al nombre, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos también protege a la identidad. Bueno, esto no sé por qué volvemos al derecho al honor, tuve un desliz en las filminas, pero el derecho al honor es la dignidad reflejada en la consideración de los terceros o en el sentimiento de la persona misma. Bueno, esto no sé por qué también volvemos al derecho al honor, a ver si me quedó algo por decir del honor. Bien. Acá fíjense que en realidad yo acá les puse que el derecho al honor hay un ámbito de disponibilidad, obviamente, pero que es más de indisponibilidad que de disponibilidad, porque abdicar al honor es muy raro sin afectar el orden público, la moral pública. Habría que ver en caso en particular, pero es muy complicado. Y por último, el derecho a la libertad de expresión, es lo que yo les decía recién, está consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y lo que pretende es asegurar a los habitantes la posibilidad de estar suficientemente informados para opinar y ejercer libremente los derechos respecto de todas las cuestiones que suceden en la República y tutelando la libre difusión. Fíjense que esto es lo mismo que cuando hablamos del derecho a la educación, el estar informado, el estar en conocimiento, el conocer, para poder opinar, para poder participar activamente, y la importancia que esto tiene, ¿sí? Y por último, lo que tendríamos que ver es, bueno, acá no sé qué les puse, el derecho a la libertad de expresión goza de un lugar preeminente en el marco de las libertades constitucionales, por eso su importancia para el funcionamiento de una república democrática y para el ejercicio de un autogobierno colectivo de modo establecido por nuestra Constitución. Esas son las palabras que utilizó la Corte Suprema en varios fallos, y es importante, fíjense cómo habla del resguardo de una república democrática y la importancia de la libertad de expresión para el ejercicio del autogobierno colectivo, la importancia de los términos que utiliza para calificar este derecho a la libertad de expresión. Y después tenemos el derecho a réplica, que lo van a ver en el punto 14, de ahí del bolillero. El derecho a réplica en realidad está para que ustedes lo vean, y de hecho la Corte dijo que era plenamente operativo. Está regulado en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y tiene que ver con esta posibilidad que tiene la persona humana de rectificar noticias o datos inexactos que fueron conferidos en su disfavor, y tiene que tener este espacio, que hay un fallo conocido, que también quiero que lo lean, que es Ekmejian con Sofovich, en el que la Corte Suprema dice, no importa que no tengamos una regulación de este derecho a réplica, porque está consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, y todo derecho que esté consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, como así en cualquier lugar de la Constitución, es directamente operativo y puede invocarse. Por eso ese derecho a réplica, por más de que no esté reglamentado a nivel legal, se va a aplicar. Y a su vez se utiliza, la idea es que una persona que se vio agraviada porque se divulgó un dato inexacto tenga la misma oportunidad en el mismo contexto y bajo los mismos parámetros
de contestar ese dato inexacto que entiende que se dio. ¿Se entiende? Es decir, si hubo, por ejemplo, en el Mejía con Sofovich, era un espacio televisivo en el cual se generaron ciertas manifestaciones religiosas. Que tenga esa persona que se vio afectada el mismo espacio, en el mismo lugar, para poder replicar, para poder responder esas noticias o datos inexactos. El artículo 14 de la Convención Americana, léanlo, pero habla de informaciones inexactas o agraviantes emitidas en perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, y que va a tener el derecho esta persona de efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. Obviamente que esto no excluye que pueda poder pedir otro tipo de reclamaciones, es decir, no es que porque yo le respondí ya no le puedo reclamar los daños y perjuicios que yo que me generaron a partir de su dato inexacto publicado. No, al contrario. Esto viene a reforzar el resguardo y la reparación. Entonces, además de tener este derecho a réplica, yo voy a poder pedir la reparación de los daños y perjuicios en la medida en que se configuren los elementos de la responsabilidad civil. ¿Sí? Y bueno, por el último punto del artículo 14 de la Convención dice que para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística de radio cinematográfica tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial. Esto a los fines de responsabilizar en el caso de que haya un derecho a la reparación. Bien, creo que ya no queda más. Perdonen la dilación de la clase, esperen que voy a dejar de compartir pantalla. No estoy compartiendo más, no, ya está. Bueno, ¿tienen alguna duda, chicos, de algún tema de todos los que vimos? Aprovechen a preguntar, que después ya se viene el parcial. Profe, ¿el parcial va a ser oral o escrito? Pero dudas de contenido, no de modalidad. Por lo que yo tengo entendido, probablemente sea escrito el parcial y el oral recuperatorio. Pero van a recibir la notificación en estos días seguramente por el doctor Ferrero. ¿Qué prefieren ustedes, oral? A veces es más dinámico y más llevadero el oral, más en la modalidad de esta plataforma virtual, pero probablemente sea, como les digo, escrito y después oral. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya están cansados en medio tarde. Bueno, cualquier cosa igualmente me pueden escribir. Ustedes tienen ahí en el campus para mandarme mensajes. Cualquier duda que tengan antes del parcial, entiendo que van a estar nerviosos, así que me pueden escribir tranquilamente. Y bueno, buenas noches entonces y nos veremos. Profe, ¿hasta qué día? Profe, ¿Sí? ¿hasta qué día hay clases? ¿Hasta qué ¿Cómo? día hay clases? ¿Hasta qué día es clase? ¿Esta es la última clase o hay más clases? Mía es la última, pero creo que quedan clases. Sí, quedan la semana que viene. Si no es el 29 el parcial, ¿cuándo es el parcial? Sí, el 29. El 29, así que hasta el 29 va a haber clases, sí. De hecho, fíjense bien en el programa porque tiene que haber una clase de repaso que dé Daniel Ferrero. Bueno, chicos, suerte y nos vemos entonces. Buenas noches.